Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Hoy veremos la artrografía, el estudio radiológico de las articulaciones, sus fundamentos, la técnica, los medios de contraste y la protección para el tecnólogo en radiología. Este es el contenido de la clase. Primero, la definición y el fundamento. ¿Qué es y en qué principio físico se basa? Después, los tipos y las estructuras evaluadas. La artrografía convencional, la artrotomografía y la artroresonancia. Luego, las indicaciones y contraindicaciones. Cuándo se realiza y cuándo no. Continuaremos con los medios de contraste, iodados, gadolinio y doble contraste. Seguiremos con el equipo, la técnica y el posicionamiento. Y cerraremos con la protección radiológica y el rol del tecnólogo. Comencemos por los fundamentos. ¿Qué es la artrografía y en qué principio físico se basa? Empecemos por la definición. La artrografía es un estudio de imagen de una articulación que se realiza tras inyectar un medio de contraste dentro del espacio articular para visualizar sus estructuras internas mediante rayos X. Las radiografías simples solo muestran el hueso. El contraste distiende la cápsula y dibuja los tejidos blandos como los tendones, los ligamentos, el cartílago, el labrum y el menisco, que de otro modo serían invisibles. Es un estudio guiado por fluoroscopía con una duración aproximada de 30 minutos. Veamos su principio y fundamento en 4 pasos. Primero, el contraste articular. Se inyecta una sustancia radiopaca y a veces aire directamente en la articulación. Segundo, la guía por fluoroscopía. Los rayos X en tiempo real confirman la posición de la aguja y la distribución del contraste. Tercero, la distribución. Se moviliza la articulación para que el contraste bañe de forma uniforme los tejidos blandos. Y cuarto, la adquisición. Se toman proyecciones en distintas posiciones y puede completarse con tomografía o resonancia. Recuerda que la fluoroscopía es una modalidad de rayos X que produce imágenes en movimiento y permite guiar la punción en tiempo real. Veamos ahora sus modalidades, las estructuras que permite evaluar, las articulaciones que se estudian y sus indicaciones. Conozcamos los tipos de artrografía. La convencional por fluoroscopía es una serie de radiografías tras el contraste iodado, con evaluación dinámica y de bajo costo. El doble contraste combina el contraste iodado con aire para delinear las superficies articulares con detalle. La artrotomografía usa contraste iodado seguido de tomografía y es excelente para el cartílago y los cuerpos libres. Y la artroresonancia directa emplea gadolinio diluido dentro de la articulación seguido de resonancia magnética. Es el estándar para el labrum y el manguito rotador. ¿Qué estructuras permite evaluar? Las de tejido blando que no se ven en una radiografía simple se hacen evidentes cuando el contraste distiende la cápsula. Así podemos valorar el cartílago articular y sus superficies de contacto, los ligamentos estabilizadores, los tendones como el manguito rotador del hombro, el labrum y el menisco que son fibrocartílagos del hombro, la cadera y la rodilla, la cápsula articular con sus roturas y fugas de contraste y los quistes sinoviales y los cuerpos libres. Veamos las articulaciones que se estudian. El hombro es la más frecuente para el manguito rotador y el labrum. La rodilla para el menisco, los ligamentos y el cartílago. La cadera para el labrum acetabular, frecuente en pediatría. El tobillo para los ligamentos y la coalición tarsiana. El codo para los cuerpos libres y la osteocondritis. La muñeca para el fibrocartílago triangular del carpo. Y la articulación temporomandibular para el disco articular.
Las más frecuentes son el hombro y la rodilla. ¿Cuándo se realiza? Entre sus indicaciones están el dolor o la disfunción articular persistente e inexplicable, la sospecha de desgarros agudos o crónicos de ligamentos y cartílago, la evaluación de roturas del labrum o del manguito rotador, el daño por luxaciones o dislocaciones recurrentes, la visualización de quistes sinoviales o cuerpos libres y el estudio de la cápsula articular y su integridad. Hablemos de la seguridad del paciente, los medios de contraste y el equipo e instrumental. Atendamos la seguridad del paciente. Entre las contraindicaciones están la artritis activa o la infección en la articulación, el embarazo o su sospecha por la radiación al feto, la alergia conocida al contraste iodado, los trastornos hemorrágicos o la anticoagulación no controlada y la sensibilidad al yodo, al látex o a los anestésicos locales. Entre los riesgos potenciales están la infección en el sitio de punción, la reacción alérgica al contraste, poco común porque es intraarticular, el sangrado o hematoma local, la reacción vasovagal durante la punción y la exposición a radiación ionizante, que es acumulativa. Hablemos de los medios de contraste. El contraste iodado, como el iohexol o el iodixanol, es radiopaco e hidrosoluble. En la ortotomografía se usa a una concentración de hasta 240 miligramos de yodo por mililitro para evitar artefactos. El aire, como doble contraste, es un contraste negativo que, combinado con el yodo, delinea las superficies articulares con gran detalle. Y el gadolinio diluido se usa para la artrorresonancia directa, diluido aproximadamente de 1 en 200 a 1 en 250. Una nota técnica: diluir el gadolinio en contraste iodado en vez de en suero reduce la señal en secuencia T1. Verifica siempre el fármaco, la dosis y la caducidad antes de cargar la jeringa. Conozcamos el equipo e instrumental. El fluoroscopio o arco en C aporta los rayos X en tiempo real para guiar la punción y verificar el contraste. La bandeja estéril incluye agujas espinales de calibre 22 para hombro y cadera y de calibre 25 para la rodilla, además de jeringas y una llave de 3 vías. Los medios de contraste: el yodado, el anestésico local y para la artrorresonancia, el gadolinio diluido, y la protección radiológica con delantales plomados, colimación y control de dosis. Entremos a la preparación del paciente. El protocolo, paso a paso, y el posicionamiento por articulación. La presentación incluye un primer recurso en video sobre la técnica de hombro, una demostración paso a paso de la inyección articular del hombro bajo control fluoroscópico. Observa el abordaje al intervalo del manguito rotador y la difusión del contraste dentro de la articulación. Veamos la preparación del paciente antes del procedimiento. Primero, el consentimiento informado. Se explica el procedimiento, se resuelven dudas y se firma la autorización. Segundo, la anamnesis de alergias. Se interroga sobre el yodo, el látex, los anestésicos y los contrastes. Tercero, la medicación. Se registran los anticoagulantes, la aspirina y los suplementos, y se suspenden si se indica. Cuarto, se descarta el embarazo antes de exponer a radiación. Por lo general, no requiere ayuno ni restricción de actividad. Y por último, se retiran ropa, joyas u objetos que interfieran y se coloca la bata.
Veamos el protocolo paso a paso durante el procedimiento. Primero, una radiografía previa de la articulación para comparación. Segundo, la asepsia con campo estéril y antisepsia de la piel. Tercero, la anestesia local para adormecer la zona de punción. Cuarto, la aspiración del líquido articular si lo hubiera. Quinto, la inyección del contraste guiada por fluoroscopía. Sexto, la movilización de la articulación para distribuir el contraste. Séptimo, la adquisición de proyecciones en distintas posiciones. Y octavo, el complemento con tomografía o resonancia si el protocolo lo requiere. Un apunte sobre el posicionamiento por articulación. El posicionamiento correcto abre el espacio articular, minimiza la superposición ósea y reduce el número de disparos y por lo tanto la dosis de radiación. Cada articulación tiene su proyección óptima para exponer con claridad el espacio articular. El segundo recurso en video muestra la técnica de rodilla, una secuencia fluoroscópica con la difusión del contraste en el espacio articular. Es ideal para reconocer el patrón de una inyección intraarticular correcta frente a una extraarticular. Para cerrar, veremos la protección radiológica, el rol del tecnólogo, la interpretación de imagen y el resumen. Veamos la protección radiológica con el principio ALARA para el tecnólogo, que busca la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Usa fluoroscopía pulsada con baja tasa de pulsos y el mínimo tiempo de escopia. Aplica la colimación restringiendo el haz a la zona de interés, lo que reduce la dosis y mejora el contraste. Utiliza el blindaje con delantal plomado, protector tiroideo y gafas. Cuida la distancia y la geometría, alejándote de la fuente y manteniendo el intensificador cerca del paciente. Porta el dosímetro y lleva registro de la exposición. Y descarta siempre el embarazo. Repasemos las responsabilidades clave del tecnólogo en radiología. En la preparación, verificar el consentimiento, las alergias y la identidad del paciente y preparar la sala y la bandeja estéril. En la asistencia estéril, cargar y rotular los contrastes, mantener la técnica aséptica y asistir al radiólogo durante la punción. En la adquisición, operar el equipo, posicionar la articulación y obtener las proyecciones con calidad diagnóstica. En la protección, aplicar ALARA, colimar, blindar y documentar la dosis. En el cuidado del paciente, vigilar reacciones adversas y dar instrucciones posteriores. Y en el control de calidad, revisar que las imágenes sean adecuadas antes de finalizar. Veamos una galería radiológica de artrografía. En el hombro se aprecia la cavidad glenohumeral. En la cadera, el labrum acetabular. Y en la rodilla, el espacio articular. En cada caso, el contraste delinea con nitidez las estructuras internas de la articulación. Sigamos con la interpretación de la imagen en la secuencia de llenado con contraste. En los pasos A y B vemos el control previo y la posición de la aguja bajo fluoroscopía. En el paso C, una primera inyección de prueba con una pequeña cantidad de contraste confirma la posición intraarticular. Y en el paso D, el llenado completo.
El contraste distiende la cápsula y delinea las estructuras internas. El tercer recurso en video es un tutorial del flujo de la electroresonancia de hombro y cadera. Explica el proceso completo: la inyección guiada, la transferencia de la resonancia magnética y la adquisición de las secuencias de electroresonancia. Veamos los cuidados después del estudio. Como recomendaciones: reposar la articulación varias horas, aplicar hielo si aparece hinchazón leve, tomar analgésicos solo según indicación médica, y en la rodilla puede usarse una venda elástica unos días. Los chasquidos o crujidos leves son normales y ceden solos. Como signos de alarma que hay que avisar al médico: la fiebre, el enrojecimiento, la hinchazón o la supuración del sitio de punción, el sangrado, el aumento del dolor articular o la hinchazón que persiste o crece tras 1 o 2 días. Recordemos los puntos clave. El contraste intraarticular revela los tejidos blandos que son invisibles en la radiografía simple. La guía por fluoroscopía confirma la posición de la aguja y la distribución del contraste en tiempo real. La elección del contraste depende de la modalidad: iodado, aire o gadolinio diluido, según sea convencional artrotomografía o artroresonancia. El hombro y la rodilla son las articulaciones más estudiadas. Aplica siempre el principio Alara con fluoroscopía pulsada, colimación, blindaje y dosimetría. Y brinda un cuidado integral: preparación, asepsia, imagen de calidad y seguimiento del paciente. Con esto concluimos la clase de artrografía. Recuerda: contraste intraarticular, guía por fluoroscopía, la elección del contraste según la modalidad y siempre el principio Alara. Gracias por acompañarme.